con sus vocales que van a durar el periodo para el que deben ser nombrados, que es el de 6 años, ¿no? Entonces, es importantísimo que ya el Consejo de Participación Ciudadana requiera que se integren, que se conformen las ternas, porque este mismo momento, de todas las ternas, exceptuando la de Fiscalía General del Estado, parece que hay renuncias de parte de algunos de los integrantes. Así que es indispensable que las funciones del Estado que tienen que nominar a esos candidatos en las ternas completen las ternas para que el Consejo de Participación empiece ya el proceso de designación y finalmente tengamos un Consejo de la Judicatura que funcione con sus 5 integrantes y que pueda empezar ya a tomar las decisiones vitales a los que se encuentra abocado, ¿no? Recordemos que hay una ley que recientemente aprobada le dispuso al Consejo de la Judicatura realizar un proceso de evaluación y un proceso de designación de todos los jueces que están en este momento ejerciendo sus funciones, pero también de designación de aquellos jueces que faltan por nombrarse para que se cumpla con el mínimo de jueces requeridos para que puedan abastecerse con el tema judicial, ¿no? Efectivamente, después de la aprobación de las leyes de integridad y de inteligencia, el conflicto armado, la lucha contra la delincuencia organizada ha arreciado y la función judicial, a través de sus jueces y de sus fiscales, tiene que estar a la altura de las circunstancias y a la altura del trabajo importante que está haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 7 de la mañana, 40 minutos. Doctor Stalin Raza, la mayoría de ecuatorianos desconfían de la justicia del país. Y hemos criticado y muchos han criticado a los miembros del Consejo de la Judicatura. Y si vemos o vamos al génesis de los nombramientos de estos magistrados del Consejo de la Judicatura, ¿es preciso o no sostener la misma forma de elección o regresar a como se hacía antes? Una consulta, doctor Stalin Raza. Bueno, dentro del ámbito de lo deseable, digamos, hay muchas cosas que fuesen deseables. Una reforma a la integración, una reforma a las funciones, a la operación o la operatividad del Consejo de la Judicatura es deseable, pero tiene que pasar por una reforma constitucional, por una enmienda constitucional, y ya sabemos lo desgastantes y lo complicados que son esos procesos. Primero tiene que pasar por la propuesta, hay que ver quién lo propone, tiene que pasar a la Corte Constitucional, la Corte tiene que determinar cuál es el procedimiento, tiene que, dependiendo del procedimiento, pasar por la Asamblea o no, y luego tiene que ir a un referéndum para que la ciudadanía lo apruebe. Entonces, son demasiados cambios, digamos, se necesitan demasiados cambios y el país en este momento lo que requiere es respuestas rápidas. De manera que ahora mismo lo que es deseable es que esté funcionando ya el Consejo de la Judicatura con todos sus miembros, con todos sus integrantes, que, como decía hace un momento, que las ternas se completen y que el Consejo de Participación Ciudadana haga las designaciones lo antes posible. Porque en este mismo momento lo que ocurre es que el Pleno del Consejo de la Judicatura, que es de 5 miembros naturalmente, normalmente está conformado por 3, y de esos 3, no todos los miembros, no todas las vocales siempre dan quórum y por lo tanto no es posible llegar a las decisiones que se requieren de manera urgente por parte del Pleno. Recordemos que el Consejo de la Judicatura tiene pendientes algunas cosas importantes, importantísimas, más de la evaluación que yo decía hace un momento y la designación de jueces que están faltando. Hace falta que se complete el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos ya varios meses, vamos a cumplir año ya, de que la Corte Nacional de Justicia no esté integrada por la totalidad de sus miembros. Y esto es un problema porque está plagada esa Corte en este momento de jueces temporales y de conjueces que no tienen ni las credenciales, ni tienen la carrera, ni tienen la designación oficial y formal para ejercer como tales jueces de la más alta Corte de Justicia ordinaria del país. Recordemos que está pendiente también un concurso que quedó suspendido para la designación de jueces y conjueces en otros espacios, en otros niveles de las judicaturas. Entonces, este no es el momento, creo yo, de ponerse a inventar, no es el momento de ponerse a innovar, porque mientras la policía y las Fuerzas Armadas vienen haciendo sus operativos, vienen haciendo sus tareas para capturar y para neutralizar a la delincuencia organizada, jueces y fiscales no están en este mismo momento operando al 100%.
La infraestructura judicial física también es lamentablemente clamorosa. La situación de esta infraestructura está deteriorada, no tienen las condiciones, no tienen los recursos, a veces no tienen ni siquiera papel, ni tienen los funcionarios necesarios administrativos para operar. Entonces, no es momento este rato de ponerse creativos, sino de ejecutar con lo que ya tenemos y estar a la altura de las circunstancias, que es lo que le está faltando en este momento a la función judicial. 7:44 minutos, doctor. Ya tres ternas han sido completadas y enviadas al Consejo de Participación Ciudadana. Faltan las otras dos de la presidencia y de la judicatura, si no me equivoco, doctor. Suenan nombres nuevamente como el presidente actual, el señor Godoy, también la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. ¿Qué opinión le merece aquello, doctor? ¿Y cuál es la figura ideal para quienes conformen la vocalía del Consejo de la Judicatura? Bueno, en este mismo momento faltan algunas ternas, ¿no? Ujú. Falta por completar la terna de la función, como es de la Corte Nacional de Justicia, donde se produjo la renuncia de uno de sus integrantes. Tendría que el presidente de la Corte Nacional completar ese nombre. Entiendo que el presidente de la Corte Nacional tiene la costumbre, y así ha venido siendo durante las últimas administraciones, de hacer un consenso, aunque no formalmente, pero sí hacer un consenso con el resto de miembros de la Corte Nacional para incluir los nombres en esa terna. Falta que lo hagan. Falta que lo haga también el defensor público, hasta donde entiendo. También en la Defensoría Pública habría renunciado uno de los miembros de la terna. Y faltaba el de la Asamblea. Yo no sé si entre este fin de semana y ayer se haya designado al candidato de la Asamblea, al miembro de la terna que integraba la de la Asamblea, pero también faltaba ese. Entonces, sí, es importante que el Consejo de Participación Ciudadana les requiera, les inste a que la presenten a la brevedad del caso. Ahora, en cuanto a nombres. En la terna de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, efectivamente está el doctor Mario Godoy, que ya en este mismo momento ejerce como presidente del Consejo de la Judicatura. A mí me parece, por eso decía que no hay que innovar mucho, que no hay que cambiar, no hay que ponerse creativos en extremo. Me parece que ya es una persona que ha estado ejerciendo sus funciones durante estos meses, y tiene, digamos, ya conocimiento, ya no tiene que empezar con esa curva de aprendizaje con la que entra todo funcionario nuevo. A mí me parecería lo más sensato, digamos, que él sea designado como presidente de la Corte, del Consejo Nacional de la Judicatura, como en esa terna que viene de la Corte Nacional de Justicia. Y en cuanto al Ejecutivo, bueno, el Ejecutivo no se puede esperar otra cosa. Si el Ejecutivo tiene confianza en sus funcionarios, en la ministra del Trabajo, en este caso en particular, lo que debe esperarse, no debe sorprender a nadie, es que el Ejecutivo ponga gente de su confianza en esa terna. Pero recordemos igualmente que quienes conformen la terna de las otras funciones son vocales, importante, muy importante desde luego su participación, pero quien va a ejercer la presidencia es quien esté designado por la presidencia, valga redundar, de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? 46 minutos, 7:46 minutos. Y con esta ley de integridad pública que usted ya la nombró, doctor, en la que se puede declarar emergencia y todo aquello, hay muchos juristas que indican que primero hay que empezar por arreglar lo que ocurre dentro del sistema judicial. Muchas veces se quejan del tema de que no hay ni siquiera para imprimir, que la infraestructura, que lo de aquí, que lo de allá. ¿Cómo analizar aquello, doctor? Más, ¿no? Lo bueno es enemigo de lo perfecto es enemigo de lo bueno, pues vamos al revés. Y sí, muchas cosas hay que hacer, pero en este momento tenemos que ser conscientes, todos los que hacemos opinión pública, desde cuando empezamos a analizar las leyes, desde cuando miramos su constitucionalidad o no, su aplicabilidad o no al caso específico y al grave dilema que vive este mismo momento el país por el recrudecimiento de la delincuencia organizada, el nivel de violencia que se está viviendo hoy mismo, por los vacíos de poder que se están dejando en las bandas delincuenciales, por el desmantelamiento de sus líderes. Ahora mismo sabemos que ya el señor Macías, Fito, se fue extraditado a los Estados Unidos, y ahí se producirá un vacío de poder que generará tensiones y fricciones internas en su propia agrupación delincuencial, como con otras agrupaciones. Así es que si nos ponemos a pensar en que hay que trabajar con todo lo que se necesita, no estamos teniendo conciencia del momento que vive el país, en primer lugar, ni estamos siendo conscientes de que siempre las necesidades van a ser superiores a la disponibilidad de recursos, y hay que priorizarlos. Y la priorización demanda que la gente sienta que su sistema de justicia le está respondiendo, que sus fiscales y que sus jueces no están abiertos a que exista una puerta giratoria
para que a la misma velocidad o hasta incluso más rápido de lo que ingresan los delincuentes capturados por el bloque de seguridad y por las Fuerzas Armadas y la policía, vayan a salir por faltas, omisiones o imperfecciones y descoordinaciones dentro del sistema de justicia y el sistema de seguridad. Entonces ahí es donde hay que concentrarse este momento y allá es a donde hay que volcar todos los recursos y todo el conocimiento para poder estar a la altura de lo que exige la ciudadanía en este momento. Y al tiempo, a la misma marcha, se tendrá que ir viendo cosas que son indispensables para que esto pase, como por ejemplo que existan dependencias que tengan equipos, que tengan insumos, que tengan suministros, que tengan el necesario para que puedan despachar. Son cosas que tienen que irse dando. En la ley aprobada se establece que se puede declarar la emergencia del sector justicia. Tengo entendido que esa declaratoria, el presidente del Consejo de la Judicatura actual, el doctor Godoy, ha anunciado que se va a producir en los próximos días y consecuentemente con esa declaratoria de emergencia tiene que venir también la provisión de recursos económicos por parte del Estado, del gobierno, para que se pueda atender a esa emergencia, porque una declaración sin la capacidad de ejecución presupuestaria, pues se volvería también inútil, ¿no? 7 de la mañana 49 minutos, 7 de la mañana 49 minutos. Estamos con el doctor Stalin Raza, analista constitucional, jurista ecuatoriano. Doctor, permítame abusar de su confianza y hacerle una pregunta de lo que ha sucedido el día domingo en Guayaquil. Hay una ley aprobada del uso progresivo de la fuerza para que verdaderamente quienes nos protegen, tanto el Ejército como la Policía Nacional, sepan actuar en un momento que deben de actuar. Ahora, no sé cómo decirle, actuó la Policía Nacional, 100 tiros se han encontrado en el sitio contra una persona que supuestamente venía atropellando a 4 personas o las que sean. Al final del día, quienes estudiamos Derecho y quienes no conocen, pero usted con muchas mejores luces, ¿quién determina la proporcionalidad, la progresividad, la verdadera actuación de el uso de la fuerza y no caer en posibles abusos, doctor? Yo quisiera que usted nos dé una apreciación sobre esto, técnicamente jurídico, nada más, doctor. Yo diría que hay tres momentos, ¿no? Ex ante, cuando, y durante, digamos, el momento en el que se usa la fuerza. Y estos dos momentos primeros, de los tres que estoy diciendo, son cuestiones de hecho, son cuestiones del momento. Entonces, por ejemplo, si un policía o un grupo de policías aprecian que en una circunstancia en caliente, digamos, ven amenazada su integridad o ven amenazada la integridad de otras personas en relación a al nivel del riesgo y de la amenaza, que para eso deben tener el entrenamiento y la capacitación suficiente, y me parece que ahí es donde hay que poner el énfasis. Con la capacitación y el entrenamiento suficiente, los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas estarán en condiciones de poder controlar cuál es la reacción que tienen que tener dependiendo, ya digo una vez más, del momento y de las circunstancias en las que se produce el enfrentamiento o la situación de tensión con alguna persona que está en una situación, en una posición inusual. No es usual que una persona esté dándose a la fuga o esté escapándose de alguna condición, ¿no es cierto? Es posible que alguien esté escapando porque es el delincuente que se está escapando con el producto del robo, del asalto o de la gresca que produjo o de la agresión que produjo, o es posible que pasen cosas como estas, que sea más bien la víctima la que esté escapándose de los delincuentes o que se produzca una situación de estas. Entonces, en el antes y en el durante, la capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía es básica para poder determinar cuál es la necesidad de uso racional de la fuerza y del armamento del que ellos están provistos. Ese es un primer momento. Y luego, por supuesto, la evaluación que se hace ex post. Esta ya no es de hecho, ya no es en ese momento, ya es una evaluación jurídica, es normativa, a la luz de lo que pasó y a la luz de todos los antecedentes. Los fiscales, los jueces, los propios jefes de las Fuerzas Armadas o la policía tienen que establecer en el ámbito de sus competencias las responsabilidades disciplinarias, las responsabilidades penales, si fueran el caso, pero digamos, ahí hay una conjunción de problemas. En primer lugar, hay que poner atención en la capacitación y el entrenamiento para que los policías no estén viviendo una sobrecarga de estrés que les puede llevar a reaccionar desproporcionadamente. Esto es importante y en eso tienen que poner mucho ojo las autoridades.
Y luego fiscales y jueces que no tienen que permitir que las leyes o que las disposiciones que existen se conviertan en patente de corso para que personas que se salen del ejercicio de sus funciones, porque cualquier exceso no está permitido por las leyes, tiene que ser sancionado, y pues entonces que apliquen con rigor lo que establecen las normas que sancionan esos excesos. Aquí no hay que echarles la culpa ni a las leyes ni a los operadores de justicia cuando aplican las leyes de manera correcta. Sí, cuando lo hacen para cohonestar o para volverse cómplices de excesos de uso de la fuerza. Y en esto también es necesario, una vez más, una interacción, una coordinación entre los organismos de seguridad y los organismos de justicia para hacerles entender, para explicarles a las personas que están en el campo de batalla, digamos, y que hay que comprenderlos también, que viven expuestos al estrés permanente de no saber si alguien que está en una situación inusual puede convertirse en un atacante o por el contrario es una víctima. Por esto es que es tan importante el tema de la capacitación y del entrenamiento. Bien. 7:54 minutos. Gracias, doctor, por la explicación jurídica. Y esto va a traer alguna cola, puesto que ya las autoridades han salido a dar justificaciones y saldrán más cosas y videos y saldrán algunas otras situaciones, mi estimado Javier. Por si acaso, yo no es que estoy en contra de la actuación o del actuar de la policía ni del ejército. Usted tampoco creo que esté en esa situación, pero tampoco dentro de lo que podría enmarcarse como un abuso, quizás. Doctor, 7:55 minutos. Queremos agradecerle, doctor Stalin Raza, por siempre estar a disposición para que la gente que lo escucha y lo ve sepa del criterio jurídico de usted, doctor Stalin Raza. Quedo a la orden. Muchísimas gracias, Abrazo, doctor. Que tenga buen día. hasta luego, muy Hasta amable. luego, qué gusto. 7 de la mañana, 55 minutos, 7 de la mañana, 55 minutos, mi estimado.